Abra su Biblia, por favor, en el Salmo 27. Y en este Salmo 27, los primeros 6 versículos dan una extraordinaria profesión de fe en Dios. Y David, a partir del versículo 7, cambia la interlocución de tal manera que en lugar de usar el lenguaje inicial en el que se refiere de mencionar esta profesión de fe en Dios, a partir del versículo 7 empieza una petición, una oración solicitando ayuda, y esta petición se extiende hasta el versículo 12, donde termina el Salmo. Algunos estudiosos de la Biblia, algunos eruditos bíblicos, hablan de 2 salmos. Ellos dicen, hay 2 salmos allí. Pero en realidad tenemos que decir nosotros que en lugar de ser 2 salmos separados, hay una unidad en este salmo, de tal manera que en la primera parte él va a hablar acerca de lo que para él es Dios, y esta profesión de fe sirve como una base para la oración, al igual que el testimonio y la exhortación al final, cuando habla acerca de sus enemigos. Así que la secuencia va comunicando un punto importante. La fe en Dios no sustrae a los siervos del Señor de pasar dificultades. Esta pandemia nos ha enseñado a nosotros que el que tiene fe se enferma, el que no tiene fe se enferma, el que no toma en cuenta para nada a Dios se enferma, y aquellos que estamos cerca del Señor nos podemos enfermar también. Entonces, nos equipa este Salmo 27 para que en medio de la tribulación, en medio de la prueba, podamos vivir con valor y esperanza en medio de las dificultades. Vamos al texto bíblico. Los primeros 6 versículos. Miren lo que dice el salmista David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. La línea inicial de este Salmo 27 son las palabras hebreas que resumen todo el mensaje que va poco a poco desarrollando David. La palabra or en hebreo, que significa luz, y la palabra yaré, que significa temor, están en el versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Allí está claramente utilizando esta conjunción entre 2 rasgos sobresalientes, temor y fe, luz y obscuridad. Al invocar a Dios como su luz
más adelante también en los versículos 8 y 9 va a volver el salmista a mencionar que Dios es su luz. Habla de que su rostro aparece en el momento de la necesidad y resplandece. Entonces, de esta manera, en la oración del salmista, afirma el deseo y la intención de vivir en la presencia de Dios, en la luz de Dios. Noten que a través de todo el Salmo, él está utilizando algunas expresiones particulares. Por ejemplo, él habla de Dios como mi salvación y habla también como mi fortaleza. Y esto refuerza la convicción del salmista de que Dios es la fuente y Dios es el sustentador de la vida. Alguna enseñanza para nosotros aquí puede ser que la fe echa fuera el temor. Aún en medio de las amenazas terribles que describen los versículos 2 y 3, el salmista no va a tener temor, estará confiado, dice él, lo cual representa esta palabra confiar, que en hebreo es batá, en hebreo es confiar. Hace ver que el salmista va a encontrar refugio y va a poder confiar que encuentre refugio en el templo. Él habla de el templo y de esta manera en el templo busca la presencia de Dios, la presencia de Dios. Y es claro que el salmista está convencido de que su protección y su liberación vienen de parte de Dios y que él los va a encontrar en el templo. El templo se vuelve un lugar de refugio. De hecho, en el Antiguo Testamento hay algunos pasajes en los cuales dice que si alguien se encontraba bajo amenaza de muerte, podía entrar al templo y tomarse de los cuernos del altar. Y eso significaba protección. Nadie podía venir y agredirlo, nadie podía venir y quitarlo si él se tomaba de los cuernos del altar. Entonces, para el salmista, quizá pensando de esa manera como el Antiguo Testamento, él habla de que su protección y su liberación están en el templo. El templo es como la casa de Dios, el lugar de Dios. Los versículos 7 al 11, que es la segunda parte, aquí comienza el salmista pidiendo, clamando, suplicando, buscando protección y ayuda. Noten ustedes los versículos 7 al 12, lo que dice: Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido: no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Noten ustedes que la palabra clave aquí en estos versículos es la palabra presencia, que es en hebreo es la palabra panim, presencia. Y es impresionante aquí ver que el salmista dice que quiere ver el rostro de Dios y vivir. Esto expresa poderosamente una intimidad de comunión con Dios de parte del salmista, de tal manera que él
considera que al estar en comunión con Dios, él va a recibir la ayuda ahora que sus enemigos lo están buscando para matarlo. El versículo 9, si ustedes pueden leer en su Biblia, el versículo 9, empieza con 7 imperativos en las que le pide a Dios que esté presente y que se involucre en la vida del salmista. Son expresiones de seguridad, son expresiones en las cuales le recuerda a Dios que es su ayuda, que es su salvación y que no lo abandone, que no lo abandone. La palabra abandonar aquí en hebreo es asab, y asab lleva hasta el extremo el asunto de abandono, de tal manera que el salmista dice: si mi familia me abandonare, si mi padre y mi madre me abandonaren, con todo Dios me recogerá, Dios me levantará. Así que la presencia de Dios sostiene el fundamento sólido de la fe del salmista en los momentos de mayor angustia. Posiblemente usted quiera, al leer el Salmo 27, encontrar un versículo en particular. Y tal vez, en un momento dado, llegue a considerar que el versículo 10 podría ser un buen salmo para usted. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Bueno, es una buena enseñanza para nosotros. O tal vez el versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Bueno, en el Salmo 27 usted podrá encontrar algún versículo en particular que llene su corazón, que le dé confianza a su vida. Los versículos 13 y 14 son la conclusión del salmista en este capítulo 27. Dice 13 y 14, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Estos versos concluyen con otra expresión de fe del salmista. Su inseparable compañía de Dios, la esperanza que Él pone en Él, que tiene como fundamento la bondad y la misericordia de Dios, hacen que Él suplica que su cuidado y su protección amorosa vengan a través de la instrucción que Dios tiene para su vida. También nos recuerda un poco a Éxodo capítulo 33, versículos 19 y 20 en particular, en donde dice a Moisés que no puede ver el rostro de Dios. Le prohíbe a Moisés ver el rostro de Dios. Sin embargo, el salmista, en esta porción de la palabra, tiene la esperanza que Dios revele su rostro de amor, su rostro de misericordia, su rostro de compasión, su rostro de ayuda en el momento cuando más lo necesita. Y aunque la mayor parte del Salmo está en términos personales, al final hay una exhortación en el versículo 14 en la que incluye al resto de la comunidad de fe en el mismo sentir. Y entonces el salmista dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y entonces hace comunitaria la fe, que los demás también puedan mantener su confianza en medio de la prueba, en medio de la necesidad, en medio de la situación difícil. Y la invitación del salmista es a unirse
a esta comunidad de fe, a esta comunidad de esperanza, a esta comunidad de valor. Y así concluye este Salmo 27. A manera de conclusión, cuando Jesús oyó por casualidad, alcanzó a oír que se acercó a alguien y le dijo a Jairo, allá en Marcos capítulo 5, versículo 36, le dice a Jairo que su hija estaba muerta. Entonces, cuando escuchó que le notificaron que su hija había muerto, se acercó a Jairo y le dijo: no temas, solo cree. Las palabras de Jesús efectivamente resumen el Salmo 27. En la presencia de la terrible amenaza de la muerte, el salmista se atreve a creer porque él puede decir: a pesar de todo, yo estaré confiado. Han de cuenta que él pudiera decir: no voy a tener temor, solamente voy a creer en la providencia de Dios. Y dos veces el salmista, tanto en el versículo 1 como en el versículo 9, utiliza la expresión para referirse a Dios: mi salvación, mi salvación. Bueno, salvación en el sentido original significa vida. Y amenazado por las fuerzas mortales, el salmista vive por la fe, la confianza que puede depositar en Dios. Y por eso hay expresiones muy bonitas. Por ejemplo, la expresión del versículo 3 en su segunda parte, donde dice: mi corazón no temerá. O en el 3, en la tercera parte del versículo, donde dice: yo creo. Es muy fácil que el salmista nos contagie cuando él puede decir confiadamente: no temeré mal alguno. Tú estarás conmigo. Entonces el salmista nos lleva a considerar que en esta era, en este tiempo de temor, en este tiempo de ansiedad, en este tiempo de incertidumbre, todavía podemos anclar nuestra vida solamente en Jehová, solamente en Dios. Esta ansiedad, algunos la han interpretado como una falla de los nervios, pero el salmista dice: no es que tienes temor porque tus nervios están fallando. No, tienes temor porque está fallando tu confianza en Dios. Bueno, el permitirnos depender de nosotros mismos en lugar de depender de Dios, pues vamos a fallar y dejaremos de experimentar la confianza, el gozo, la vida en toda su plenitud. Por eso el versículo 14 es un llamado, versículo 14 al final, es un llamado a anclar nuestras vidas completamente en el Señor. Y es maravilloso escuchar al salmista decir: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El esperar en el Dios de la salvación del salmista es saber que cuando Él venga a ayudarnos, va a traer para nosotros luz, vida, fuerza, valor, confianza, certidumbre y dirección. Si esta semana usted quisiera hacer una comparación entre el capítulo 27 de Salmos y el último capítulo de Miqueas,
tal vez quiera comparar Miqueas capítulo 7, los primeros 6 versículos, y ustedes van a encontrar allí que mientras que la violencia y la opresión rodean al profeta, él no puede confiar ni en el pariente más cercano, dice Miqueas. Solamente puede esperar, como dice el salmista, en el Dios de mi salvación. Entonces hay una comparación allí en medio de la ansiedad, en medio de la deshumanidad, en medio de la brutalidad, en medio de la codicia de este mundo. Todavía podemos poner nuestra confianza en Dios. Que el Señor nos ayude, que la fe y la confianza en el Señor puedan traer a nosotros esta semana paz, tranquilidad, en medio de la tormenta, en medio de la situación difícil, en medio del dolor, en medio del duelo, en medio de la tristeza, pueda traer para nosotros una confianza plena y pueda hacer que podamos disfrutar de la vida en el Señor de una manera completa, una manera total. Si les parece bien, demos gracias a Dios por este día y por iniciar una nueva semana el día de hoy, y le pidamos al Señor que bendiga también diezmos, ofrendas y primicias que el pueblo del Señor ha entregado y que el Señor y algunos están apartándolo, que este sobre sea el símbolo de todos aquellos que están apartando sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias para poder entregarlo en la iglesia tan pronto como tengamos la oportunidad de estar juntos. Oremos para terminar. Padre, muchas gracias por ser nuestra esperanza. Muchas gracias por ayudarnos en los momentos de prueba, en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza. Y como una expresión de nuestra adoración a ti, te entregamos diezmos, ofrendas, primicias para tu obra. Permite, Dios, que sean usados adecuadamente y que envíes a cada familia y a cada hogar y a cada mayordomo fiel tu bendición, tu gracia, tu ayuda, tu presencia, el gozo de tu presencia en cada corazón y en cada vida. Y gracias, Señor, te ofrecemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias como una expresión de gratitud y una expresión de alabanza a tu nombre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En tanto nos encontramos de nuevo para seguir estudiando la palabra del Señor, terminemos adorando su nombre con este canto que nuestro hermano Giovanni y nuestra hermana Carolina han preparado desde su hogar. Bendiciones para todos. Hasta pronto.